Bueno, ¿qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida al Circo de la Vida, en esta función de grabación nocturna. Viste que en el escenario pandémico nosotros venimos haciendo la grabación en horarios raros. Yo siempre le digo a la gente que tiene que reconocerle ese mérito, que cada nota sale en horarios raros, en feriados, en fechas raras, pero nosotros estamos disponiéndonos ahí para que semana a semana tenga actualidad el circo. Bueno, Tal contentos cual. de tenerte acá. Queríamos aprovechar para trabajar este tema tan interesante a nuestro campo, que es el de la psicosis, un campo en donde vos tenés ya un recorrido, cierta experiencia, como profesional interesada en el mismo, y por ahí podíamos arrancar por ahí, digamos, cómo surge este interés, de dónde se configura, y nos vamos metiendo de a poco a qué podemos entender o qué vamos a llamar en esta nota al menos por psicosis y a ver a dónde nos lleva. ¿Qué te parece? Bueno, bueno. Está buena la necesidad de definición de algunas cosas, ¿no? Y sobre todo también en términos de qué lo lleva a uno a ocuparse de determinadas cuestiones y no de otras, ¿no? Qué sé yo, en esos momentos en donde la cosa se pone picante y uno se pregunta, ¿quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó estar acá en esta circunstancia? Bueno, sin duda, el trabajo con la psicosis eh, conlleva siempre la necesidad de lectura, ¿no? De la implicación propia en torno a esto, ¿no? Y yo creo que hay varias cosas eh, que, que se resignifican a la hora de pensar nuestra implicación con la psicosis, porque una tiene que ver, bueno, con el psicoanálisis sin duda, y otra con cierto modo de sentirnos, ¿no? Interpelados, conmovidos bueno, implicados no solo en ese encuentro con la psicosis, sino también con los modos en los que la psicosis ha sido tratada, ¿no? Digamos, esa implicación en torno a la pregunta sobre los efectos de la práctica en un campo tan complejo como la psicosis, ¿no? En cierto sentido uno podría decir que la psicosis, ¿no? Así como modo general, no existe como tal, uno, digamos, como entidad, ¿no? Definida, sino que tiene en cierto sentido múltiples discursos que la ciernen de algún modo, pero también es cierto que, de algo que a mí me interesa y me llama mucho la atención, se lo he escuchado decir varias veces a Leonel Dos, un colega de España con el que me interesa retomar algunas cosas, que la psicosis no ha sido igual ni ha tenido la misma presentación a lo largo de la historia, ¿no? Y que lo que suponemos nosotros es cierto pronóstico inherente a un diagnóstico, sobre todo lo que en la psiquiatría clásica ha designado como psicosis, ¿no? Ligado a un pronóstico de cada vez de mayor aislamiento, que cada crisis, sobre todo en la categoría de esquizofrenia, que cada crisis estaba ligada a efectos desintegrativos necesariamente, ¿no? Que el pronóstico siempre tenía que ver con la cronificación y con la pérdida paulatina de ciertas capacidades, etcétera, ¿no? Hoy nos encontramos con la sorpresa también en la lectura de que, sin duda, esa lectura que se ha dado en los orígenes, ¿no? En los orígenes, bueno, en aquellos tiempos estaba muy absolutamente performada por los modos de tratamiento de la locura, ¿no? Sin duda que los modos de sobrellevar, digamos, digamos, lo que implica el sufrimiento en la psicosis, tendrá un pronóstico, un modo, una presentación diferente si el tratamiento está ligado al aislamiento, a la sobremedicación, todo el tratamiento moral que ya Foucault nos señalizó fuertemente en toda la historia de la locura y los estudios, ¿no? que problematizan estos modos de tratamiento históricos de la locura. Y es interesantísimo ver cómo estos pronósticos están ligados a formas históricas de darle lugar a eso que emerge como la locura, ¿no? Entonces, es absolutamente interpelante considerar que ese modo de sufrimiento, ese modo de estar en el mundo, ese modo particular de relacionarse con los otros y con el sentido de las cosas, ¿no? Deviene
de un modo absolutamente diverso cuando el lugar de enunciación en la sociedad, o el lugar de tratamiento, o el lugar, ¿no?, de interpelación o de interlocución con eso, ¿no?, es distinto. Entonces, sin duda interpela fuertemente a quienes nos sentimos, digamos, ligados a la práctica del psicoanálisis, el imperativo, ¿no?, y la necesidad ética de darle lugar a esos modos de sufrimiento, y no retroceder, ¿no? Ese es el gesto, sin duda, que el psicoanálisis, a partir de Lacan y de otros autores también, nos han empujado a sostener, ¿no? Hay una implicación personal, una cierta decisión de ocuparse de esos asuntos, de sentirse implicado con esos asuntos, que, bueno, dependerá de cada historia personal, de cada, ¿no?, y de cada singularidad que se pone en juego ahí, de propio análisis, etcétera, ¿no? Pero sin duda que no es sin eso que uno sostiene algunas apuestas que son fuertes, ¿no? Pero sin duda el psicoanálisis, bueno, no puede retroceder ante esas apuestas. Entonces, ahí cuando el trabajo con la psicosis, en cierto sentido, a veces es problematizado en el campo del psicoanálisis, ya no, ¿no? Históricamente sí lo fue, como límite respecto del tratamiento posible, o como ciertos muros que se levantan en comparación con el abordaje posible de la neurosis. Entonces allí, bueno, hay cosas a las que no nos bancamos muy bien, ¿no? Que no nos bancamos muy bien, me refiero, qué sé yo, categorías del psicoanálisis, ¿no?, que se nos hacen muy, muy fáciles de ubicar en el campo de la neurosis, en el campo de la psicosis. Bueno, ¿no?, ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver, sin duda, con la historia, con los sentidos culturales, pero también con ciertos desafíos para pensar, ¿no?, que nos arrojan hacia adelante, ¿no?, que nos invitan a seguir pensando, ¿no? Rápidamente, categorías como, no sé, la asociación libre, que nosotros nos bancamos muchísimo en la neurosis, ¿no?, el sinsentido, el habla, ¿no?, sin que diga nada, todo ese primer tiempo en el trabajo con el analista, y sin embargo en la psicosis vamos ahí a saga, a la casa, ¿no?, y todo nos hace signo, y el psicótico cuando habla, que tampoco me gusta decir el psicótico, pero bueno, vamos a plantearlo en términos del sujeto que habita el campo de la psicosis, y su decir no es un decir que no nos semblantea muy de semejante por momentos, ¿no? Se nos hace difícil tolerar o suponer posible de enmarcar en lo que nosotros en el psicoanálisis planteamos, por ejemplo, como asociación libre, ¿no?, y andamos a la saga allí de la metáfora delirante, ¿no?, o andamos allí haciendo signos con cada palabra que se pone allí a jugar en el decir de la psicosis, ¿no? O cuando en ciertos sentidos hay toda una necesaria problematización, ¿no?, en torno a la posición del analista en el trabajo con la psicosis. Yo creo, de hecho, es mi práctica, yo sostengo análisis con pacientes psicóticos, sostengo esa apuesta con toda la particularidad que eso supone. No soy ingenua ni salvaje en el sentido de aplicar algo en términos lineales para otros modos de habitar el mundo que tiene el sujeto, relacionarse con el lenguaje, etcétera, etcétera, pero sí me parece que hay algunas cuestiones que se nos escurren un poco por los dedos si las pensamos en comparación con el trabajo en la neurosis, ¿no? Y que sin duda tienen ahí toda una serie de especificidades para plantear, ¿no? Algunas, y otras me parece que son asunto común, ¿no? Y en ese asunto común entre neurosis y psicosis, ¿no?, nuestra suposición de sujeto, la apuesta allí a que el sujeto haga su aparición, la sostenemos largamente en el campo de la neurosis y de la psicosis, ¿no? Bueno, eso te decía, pero toleramos mucho más fácilmente estos delirios psicóticos de saber quiénes somos, ¿no?, de presentarnos con ciertas
con ciertas consistencias difíciles de dialectizar, y sin embargo, allí donde el psicótico toma la palabra, nos es difícil, por ejemplo, esto, ¿no? La atención libremente flotante. Estamos a la pesca, a la saga de un elogismo, ¿no? Y donde ahí todo nos hace signo, escuchante al principio, sobre todo al principio de la práctica, ¿no? Que es algo allí que uno escucha mucho en las supervisiones o en los espacios de trabajo, donde, bueno, qué sé yo, tanto la neurosis como la psicosis, ¿no? Si todo lo que es dicho lo captamos en ir a la búsqueda de algo preestablecido allí, nada más contrario que la posición del analista, alojando a la posible aparición de un sujeto que hará su aparición de modo totalmente diverso en la neurosis y en la psicosis, ¿no? Igual que los fines, ¿no? Los fines, los cierres, ¿no? Toleramos muy bien que en el campo de la neurosis que alguien decida cerrar su análisis, tomarse un tiempo, volver, que haya estabilizaciones, ¿no? Más o menos sostenidas, y en ese cierre leemos que incluso puede haber algo valioso, ¿no? En esa puesta allí. Y sin embargo, se nos hace muy difícil pensar en el campo de la psicosis cómo puede el psicótico no ser objeto de intervenciones múltiples, ¿no? O cómo el psicótico, si decide dejar o interrumpir, o ¿no? Rápidamente lo leemos en clave de no adherencia al tratamiento en términos psiquiátricos, ¿no? Digamos, ahí como estamos absolutamente pregnados de esas categorías allí por momentos. Cuando en verdad, si todo cierre, si todo fin que uno pone en juego, no deja de ser una apuesta, ¿no? Todo fin es una apuesta. Uno supone que y ofrece al otro en condición de que resignifica ese fin como una potencialidad, ¿no? Hacia otra cosa, hacia otro lugar. Incluso la intervención de los fines o de los cierres es muy valiosa, sobre todo en el campo donde la psicosis no pierde su dimensión más prolífica e ingresa en momentos de mayor cronificación, ¿no? Y muchas veces queda fagocitada por el campo de la discapacidad, entonces dejamos de reconocer ahí algo de la singularidad de la psicosis para leer, ¿no? Una adaptación llana, cooptada por múltiples dispositivos del campo de la discapacidad, y eso es todo un problema, ¿no? Todo un problema. Que incluso allí, decía lo de los cierres, lo de los fines, porque incluso ahí, en muchas ocasiones, la continuidad del tratamiento posible incluye, ¿no? La posibilidad de resituar fines y comienzos, ¿no? Ciclos, momentos historizantes, ¿no? que hacen reingresar el tiempo al interior del trabajo y del tratamiento, ¿no? En ese punto, yo creo que se nos hace difícil pensar o difícil sostener en nuestras prácticas algo que enunciamos en términos propicia, por ejemplo, la ley de salud mental, ¿no? El consentimiento informado, por ejemplo, el derecho que tienen los usuarios a negarse a tomar la medicación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese punto incluso hay muchas cosas que no consideramos del todo a nivel de las que dejan luego cuando ingresan en la historización del sujeto, ¿no? Tanto para la neurosis como para la psicosis, ¿no? Por ejemplo, la medicación. Bueno, me fui un poco de tema porque suelo tener ramificaciones así en mi asociación, así que vos reencauzame, porque el sendero, la carretera principal puede derivar podemos ir más vale en senderitos auxiliares. Pero va por el mismo lado, así que es permitido. Permitido. Nada, el punto que me parece que es sumamente importante es no retroceder a la puesta a pensar cuestiones que hacen a la posibilidad de análisis con un paciente psicótico. ¿Qué sé yo? El otro día estábamos conversando con un grupo de colegas. Estamos organizando un seminario de formación sobre clínica en la psicosis, y entonces
yo les proponía, que me parecía que algo que aparece en mi práctica, digamos, que es parte de lo que yo, con lo que yo me encuentro con mis pacientes, es, bueno, el lugar que tiene el trabajo con los sueños, los pacientes psicóticos, ¿no? Que es algo que, bueno, en cierto sentido no responde a ningún manual, ¿no? Y no responde a ninguna, a ningún desarrollo ya hecho al respecto, ¿no? Pero en ese sentido me parece que la psicosis nos da ocasión en muchas ocasiones de ir a la saga de lo que aparece en la clínica, ¿no? Así como la histérica instruyó a Freud respecto de que la dejara hablar y que en ese decir, ¿no? Había algo valioso, y Freud siguió en ese punto, y el dispositivo analítico es ese efecto de esa impronta. Yo creo que dejarse interpelar por lo que acontece en lo que uno dispone de trabajo analítico con la psicosis es sumamente valioso, ¿no? El trabajo con los sueños, digamos, tiene un valor muy, muy particular, que sin duda no reedita la misma lógica que pensamos para el trabajo de la interpretación de los sueños en la neurosis, pero sí tiene un valor clínico fundamental en el trabajo con la psicosis, ¿no? Incluso, por eso te decía, lo de los fines, los cierres, los modos de nosotros incluir otras estrategias que están ligadas a una estrategia a partir de la cual nosotros sostenemos un lugar distinto con otros que pueden ingresar en la estrategia. Por ejemplo, un acompañante, ¿no? Que el acompañamiento terapéutico tiene mucho de eso. Tiene mucho de estar, de ser de ofrecer un particular modo de sostener el lazo que le es con natural a la psicosis, ¿no? Hay un amigo, Alejandro Manfred, decía en otro momento, hace ya muchos años, pero varios compañeros también siempre lo recordamos, ¿no? Que el acompañamiento terapéutico le debe mucho a la psicosis como modo, ¿no? en que el psicótico genera o propicia allí la demanda de lazo con otro. Pero de todas maneras yo creo que allí donde la psicosis no deja de tener un lugar bastante marginal o bastante, no, bueno, sí, también, ¿no? Pero ligado históricamente al estigma, ¿no? al devenir objeto de cuidados o intervención, ¿no? Objeto de prácticas psiquiátricas y medicalizantes de absolutamente todas las dimensiones de su vida, que el acompañante como estrategia en el marco de un trabajo, que insisto, no necesariamente todo análisis con un sujeto que habita el campo de la psicosis va a implicar la necesidad de un acompañamiento terapéutico, ¿no? Y que la posición del acompañante es una posición diversa a la posición del analista, eso sin duda, ¿no? Pero bueno, si tenemos que decir algo sobre el acompañamiento terapéutico, me parece que, sin duda, en las transformaciones de las prácticas que propician estos modos de presentación actuales de la psicosis, psicóticos con muchos más recursos, que sostienen prácticas y modos de propiciar enunciación en el espacio social muy potentes, sin duda va de la mano de la aparición de nuevas tecnologías, si se quiere, de nuevos modos en los que la locura o la psicosis ha devenido como modo de tratamiento, ¿no? Y el acompañamiento terapéutico me parece que es una herramienta potentísima, ¿no? Porque vos fíjate que la interrelación que el acompañante hace, ofreciéndose al lazo, ¿no? con el sujeto, es una interpelación que instaura una situación de paridad, ¿no? Que esa situación de paridad es una situación que es absolutamente diferenciada de todos los otros modos de interpelación medicalizantes o psiquiatrizantes, ¿no? Es una paridad que resitúa las condiciones de posibilidad del lazo social. Distinto es suponer que viene a suplir un lazo social que no hay, que eso me parece que hay que problematizarlo fuertemente, ¿no? Porque en ese punto es cuando el acompañante deviene, ¿no? Una especie de prótesis de los amigos que los pacientes no tienen, una especie de prótesis, ¿no? O de cuestiones muy ligadas
incluso a prácticas de normalización, o bueno, nada, es una especie de Es como, adiestramiento. es como muy finito el hilo de estar disponible, digamos, es muy finito este hilo de estar disponible, de mostrarse disponible, y no disponible solo al sujeto, sino a la estrategia, porque creo que también ahí se juegan como dos claves, ¿viste? O sea, por lo menos, perdón que te interrumpí, pero me venía pensando en todo el proceso que vos venías explicando, Sí, digo, qué sí, sí. importante la conjunción del abordaje en equipo, porque en algún punto, digo, ha cambiado mucho la configuración social y cultural que permite esto que aparece en la psicosis con otros recursos, también es como que hay otra cosmovisión también de aquellos primeros escritos y del lugar en el que Foucault bien claramente situaba, ¿no? Del emparentamiento a pensar la psicosis únicamente en el campo psiquiátrico y recluir, o sea, automáticamente lo reclusivo, digamos, esto de la cuestión disciplinar de que si aparecía la psicosis en un sujeto, tenía que ser institucionalizado en estas instituciones totales con ciertas características bastante ajenas a las posibilidades de producción de la persona, porque el borramiento total, la desingularización total, y, y esto que vos decís que a mí me quedó resonando y que es súper interesante de cómo en la neurosis nos permitimos ciertos tiempos, ¿no? De esta escucha, cuando aparece un sinsentido dando vueltas, yo me gusta decirle el rulo, de como que la gente se arma un rulo y no produce, pero uno, bueno, es propio, lo esperamos. Y en el marco de la psicosis aparece lo otro, es como que el tiempo de espera está invertido y uno esperaría automáticamente que en vez de que aparezca ese sentido, aparezca todo el tiempo el fenómeno de la producción. Entonces vos decís, es casi hasta una demanda ubicada de lo que el sujeto tendría que mostrar y ser para poder contenerse en un espacio que, que no está bueno. O sea, no está bueno lo que se genera en el marco de eso. Entonces, el acompañamiento en ese sentido habilita un lugar en donde la persona, en el transcurso del estar, del espacio disponible, el acompañamiento, se muestra de otra forma que lo que es en el propio momento del análisis. Y eso le da más sentido y más capacidad a que también se pueda intervenir desde el análisis, inclusive, porque puede haber una figura de corte que proporcione la diferencia, la distinción entre lo que es el momento del estar en el acompañamiento con alguien que oficia ahí de estar disponible, pero ese estar disponible no es para todo tampoco, y eso también tiene cierto encuadre y límite, a lo que es el otro momento más personal de elaboración, en donde puede entrar a jugar mucho de lo que sucede en ese acompañamiento y en otros lugares, es como un pivot que se ofrece como otro necesario para ordenar ese discurso, para poder montar palabras, para poder ofrecer relato. Y me pareció súper interesante lo que planteas de los sueños. Súper interesante porque es Sí. como habilitar también este otro discurso posible, no solo de la relación automática en el arte, que siempre se ha escudado, a pesar de que es una muy buena estrategia de trabajo, es decir, bueno, hay que sublimar, entonces relacionemos, y el laburo en la psicosis siempre está vinculado al arte y emparentado a esto. ¿Y cuánto aparece del relato propio del sujeto, de su experiencia, y en este caso la experiencia del sueño, que es algo donde de hecho, qué sé yo, quizás ya en la neurosis no muchos lo trabajan, o sea, salvo algunos analistas donde tengan un interés muy particular, no todo el mundo hoy toma los sueños, quedó más en el modelo de cómo nos quedó la presentación de los casos en Freud, donde se hacía un recorrido y donde había un bagaje cultural, y de hoy casi como que ha perdido otro sentido y se habla más de lo cotidiano y se habla de otros fenómenos, de otra vorágine de este nuevo contexto. No sé cuántos se detendrán en una sesión entera a analizar y poner a jugar los sueños. Es una pregunta que tengo más que una certeza, pero poder tomarlo para la psicosis me parece que está buenísimo, porque aparece un relato, venga como venga eso, o sea, y estructurado desde dónde, si fue un sueño, si es parte de otro proceso, será algo a develar, a trabajar. Es un material genuino que trae a la persona de algo que lo vivenció, y también está bueno ver en qué carácter esa vivencia lo acompaña en la vigilia después. Sí, además, me parece que digamos, el modelo de trabajo del sueño implica también una resignación, y vos lo traías respecto de lo que se supone propicia el trabajo del arte, ¿no? O de lo que, ¿no? Ahí también, ¿no? Que a veces obturan la lectura clínica del trabajo que está haciendo el sujeto con aquello que produce, ¿no? Incluso con el escrito, o con la escritura en la psicosis, que es toda una temática que aparece fuertemente y que es objeto de reflexión constante también, porque es algo que aparece en la clínica fuertemente.
digamos, de qué modo nosotros podemos tener en cuenta el valor que tiene para el sujeto eso que producen tanto procedimientos, es decir, el trabajo que elabora allí en ese quehacer, ¿no? Y cómo muchas veces nos quedamos pegados con la construcción del objeto y lo que hacemos con ese objeto, ¿no? Es decir, aquello que rápidamente tendemos a leer como un objeto valioso que se produce, entonces rápidamente los imperativos pasan a ser que lo pueda vender, que lo pueda comercializar, que entonces puede dedicarse a ser artesano, y entonces todos nuestros, ¿no? nuestros imperativos de reinserción, de reinserción al mercado laboral o del intercambio de bienes, etcétera, ¿no? Hace que por momentos no veamos quizás el valor que tiene eso de procedimiento, al decir de Deleuze, ¿no? En Clínica y Crítica lo trabaja de un modo re interesante respecto de la escritura. Ese valor de procedimiento hace que por momentos luego el objeto pueda ser incluso un objeto destinado al desecho, ¿no? Me acuerdo que teníamos en un acompañamiento durante muchos años, había nuestro acompañado, ¿no? Producía, pintaba, hacía cosas, ¿no? Entonces nosotros fantaseábamos como con el equipo, así, bueno, y ahora con esto va a poder, ¿no? Entonces fantaseábamos, ¿no? El futuro del oficio, el futuro de, ¿no? Entonces ahí estos valores del valor fálico que tiene ese objeto producido, ¿no? Esa ecuación que implicaba, ¿no? En nosotros cierta fantasía de logro para nuestro acompañado, y después nos agarrábamos la cabeza cuando prendía fuego en la puerta de la casa, cuando lo quemaba, cuando lo tiraba, cuando lo intercambiaba con otros, ¿no? En pos de propiciarse alguna cosa que necesitan en el momento. Digo, ¿de qué modo los valores, bueno, o ciertas ecuaciones que nosotros sostenemos culturalmente desde una perspectiva más neurótica, si se quiere, ¿no? Nos invisibilizan por momentos algunas otras lógicas que son procedimientos que el sujeto se da digamos, en los particulares modos de hacerse un mundo, ¿no? de transformar su cotidianidad de modo tal de hacer un mundo vivible para él, ¿no? Entonces, en ese punto me parece que incluso digamos, el modelo del trabajo del sueño es sumamente interesante, ¿no? Porque en el sueño, el trabajo del sueño lo hace el sueño, ¿no? Es como si supusiéramos la lógica, nos supusiéramos la lógica de atesorar cada uno de los sueños que tuvimos como objetos producidos para nuestra colección de no sé qué, ¿no? Que ahí aquello que está destinado a caer al olvido es porque algo del trabajo del sueño ya fue realizado, ¿no? Entonces, en ese punto es interesante pensar ese modelo para pensar algunas cuestiones. Y digo, el sueño, como podemos decir cualquier otro modo de leer los modos particulares de organizar, pensar y sostener una cotidianidad desde un punto de vista diverso, ¿no? Vos cuando decías esto de los modos sociales de aparición, bueno, o de enunciación que la sociedad en cada momento tiene como diferentes, me resultaba re interesante, estaba leyendo ahí algunos autores, sí, son autores, ¿no? Que desde su posición en este caso de un psicólogo que tuvo, digamos, experiencias psicóticas, se dedicó a trabajar con pacientes psicóticos también, ¿no? Que forman parte de algunos movimientos que en este momento se están llamando del orgullo loco, ¿no? Digo porque hay algunos modos actuales que nos dan cierta pista de que está habiendo cierto corrimiento de los lugares de enunciación que socialmente estaban sosteniéndose, ¿no? Lo que históricamente fue un avance maravilloso y fundamental para el campo de la salud mental, que es el corrimiento del lugar de paciente, del lugar del estigma, de un diagnóstico psiquiátrico, etcétera, en pos de la categoría de usuario, por ejemplo, ¿no? Que es una categoría que lo que intenta fuertemente como posición política en el campo
es situarnos a todos en la misma condición y con la eventualidad de ser usuarios un tiempo y luego no, que no hay nada del orden del ser, sino que justamente, digamos, es la condición de necesitar esos servicios un tiempo. Entonces en ese punto todos somos potenciales usuarios de salud mental. Con el tiempo eso ha devenido en cierto modo algunas, uno localiza hoy algunos riesgos cuando eso retorna en prácticas más identitarias, ¿no? En lugares que después les cuesta dialectizar con otros ámbitos sociales, ¿no? Porque hoy, si decimos un usuario de salud mental, es otro modo de decir un loco, porque hoy se ha desdibujado, en cierto sentido, ¿no? Aquella lógica a la que suponíamos una restitución de derechos, ¿no? De condición de igualdad de todos, pero hay algo allí que en la psicosis siempre está moviéndose, no dejándose cernir en eso, ¿no? Hoy el modo de enunciación puntual, digamos, emergente, tiene que ver más con el activismo, ¿no? Que es un modo puntual que tiene mucha impronta y mucha raíz en el feminismo, ¿no? Como lo personal es político, sobre todo esa frase que en muchos manifiestos y demás aparece fuertemente, ¿no? Como una reivindicación de la posibilidad de la diferencia, ¿no? Ahí donde nosotros, con toda nuestra posición de ruptura en un momento, aparecía la condición de usuario, justamente como aquello que nos generaba una condición de igualdad, retorna la necesidad de reivindicar el orgullo sobre lo diferente, ¿no? Entonces, es interesantísimo porque allí donde nuestras prácticas siempre apuntalan algo del orden de de acceso ¿no? a aquellas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, etcétera, como incluso eso, no como operatoria en cada uno de nosotros, no borra la necesidad de esa enunciación en singular que reivindica la diferencia, ¿no? Y eso me parece que es un rasgo de la psicosis fuerte, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, hoy, insisto, esto de este movimiento activista del orgullo loco, ¿no? Que tiene como, va a la par del activismo feminista y lo demás, ¿no? Tiene su impronta y su prevalencia, sin duda en otros modos en los que la identidad necesita hacer su aparición como ruptura, ¿no? La psicosis siempre ha tenido eso y es interesante verlo en términos de problematizar cierta idea romántica de la locura, ¿no? La idea del loco ha pasado de la historia, sin duda como el genio, bajo la figura del genio, ¿no? Del genio que ha dejado su marca en la historia, que ese héroe con su ibris, ¿no? ese exceso personal, ¿no? Trasciende como la figura única, ¿no? Muchos pensadores que han marcado la historia de Occidente han sido psicóticos, Nietzsche, Rousseau, múltiples, ¿no? Que sin duda esto es interesante problematizarlo en el sentido de que, si bien, digamos, esta visión romántica del loco hace visible al loco como ese héroe que instaura algo de lo emergente, invisibilizando después a todos los otros psicóticos el psicótico promedio, ¿no? Que sin duda allí queda ligado a la ceniza de la historia, ¿no? Entonces, la versión romántica de la psicosis me parece que tampoco propicia, así como tampoco lo es, y es sin duda lo que ha sido un movimiento muy fuerte, que ya quedan resabios de eso, pero en las prácticas que resisten y persisten, de la práctica que liga
al diagnóstico de psicosis con el estigma social, que sigue persistiendo, por supuesto, que también hay que problematizarlo, también lo es la versión romántica del loco, ¿no? Porque allí visibiliza solo el exceso singular, que por otro lado invisibiliza su condición psicótica, es decir, no es lo que pasa en la historia, ¿no? Entonces, creo que en algún punto esa voluntad de denunciación siempre disruptiva, creativa, que es el valor que tiene en la historia, ¿no? Incluso el pensamiento, la psicosis, por momentos aparece un tanto invisibilizada, ¿no? En el punto en el que en muchas instancias donde se piensa la reinserción social o comunitaria, está siempre ligada, o en algunas ocasiones muy ligada, a prácticas de ocio, tiempo libre, ¿no? Artísticas, o cuando lo que no aparece mayoritariamente en primer plano es la dimensión crítica que hace el psicótico respecto del sistema de producción, por ejemplo, ¿no? Es decir, fuertemente denuncia aquello a lo que nosotros nos adaptamos de modo posible, ¿no? Es decir, cuando, y lo decimos así en términos descriptivos, por supuesto que no existe el psicótico, pero bueno, es un modo de hablar de aquí, ¿no? Según el psicótico se resiste a trabajar, le parece injusto los modos en los que ¿no? los modos en los que el lazo social lo ubica en términos de los esfuerzos que hacer para una cosa o para la otra, ¿no? Nos problematiza a nosotros respecto a qué cosas podemos acostumbrarnos, ¿no? A qué cosas en nuestra condición neurótica toleramos respecto de la agresividad para con el otro, la competencia, la lógica del mercado, ¿no? La lógica del consumo, a partir de la cual nos alienamos en modos absolutamente irreflexivos de vivir, ¿no? Como muchas veces la psicosis aparece allí problematizando estos modos, y por eso me parece que es muy interesante cómo aparece o reaparece como, digamos, modo emergente social por la vía del activismo, ¿no? que es un modo que es otro modo de hacer valer su condición de sujeto de derecho, como lo es la categoría de usuario fuertemente, y yo creo que no hay un problema inherente a la categoría, sino a los modos en los que socialmente, por momentos, termina deviniendo, ¿no? Entonces, digo, como en muchas ocasiones aquello que problematiza la psicosis aparece un tanto apaciguado sobre circuitos que no tienen nada que ver con la interpelación a los modos sociales y a los modos del lazo social y los modos de producción, sino que, bueno, queda circunscripto a las actividades recreativas, al ocio, ¿no? Porque del otro, sin duda, pierde por cantidad de soldados y estrategias y sus vulnerabilidades, ¿no? Que sin duda, y esto Héctor Fenoglio lo dice, a mí me encanta, cómo la cultura está sostenida por exigencias que el neurótico puede sostener y el psicótico, ¿no? Por momentos tiene mayores vulnerabilidades para sostenerlo, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante de pensar. Tal cual, tal cual. En ese punto yo creo que en términos, bueno, esto no es sin consecuencias también a la hora de pensar la clínica, ¿no? Y de qué modo estos imperativos, estos ideales de época terminan eclipsando algunas dimensiones más puntualmente subjetivantes, ¿no? Digo, cuando nos encontramos en un fino, ¿no? En una fina problematización que nos interpela a nosotros mismos también, ¿no? Cuando uno trabaja con algún paciente y dice, bueno, y los argumentos por los cuales no trabajar, o por los cuales le parece excesivo sostener tanta cantidad de horas tal cosa, por esa cantidad de dinero, ¿no? Y entonces uno cavila, dice, bueno, tiene razón, ¿cómo? Tiene absoluta razón, ¿no? ¿De qué modo los modelos que pueden, obviamente que no deberían, ¿no? Que corremos el riesgo de hacer jugar en términos adaptativos, intentan ser neurotizantes, ¿no? Cuando allí
lo que dicen los activistas del orgullo loco es que hay un radical derecho de ver, percibir el mundo y hacer una experiencia del mundo distinta. Y con esto me parece que hay algo allí que lo festejo, que no hay una visión romántica de que nosotros los locos somos, ¿no?, la panacea, ni que hay algo de una verdad superior en la verdad que presenta la psicosis, sino hay un gran monto de sufrimiento, que es también a veces lo que a uno lo interpela y lo moviliza en términos de implicación para el trabajo con la psicosis, grandes montos de sufrimiento que no se alivian con la restitución de derechos, que no se alivian con la condición, ¿no? Y ahí es donde aparece fuertemente la necesidad de un trabajo clínico, ¿no? De un trabajo clínico que implique cierta posibilidad de trabajo sobre la posición subjetiva en torno a aquello que le pasa, aquella experiencia psicótica, dicen ellos, ¿no? Es interesante este autor, este psicólogo, que dice haber tenido experiencias psicóticas, ha estado en tratamiento, lo cual es súper interesante, porque nosotros tenemos ciertos clichés también, ¿no?, de que todo lo que el psicótico dice o produce es leído en términos de producción de testimonio, ¿no? Eso, bueno, también habría que problematizarlo en ese sentido, porque este tipo es un psicólogo, ¿no?, con su formación psicótico, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y él hace toda una lectura sobre las experiencias que ha transitado en el tratamiento en el que ha sido objeto, ¿no?, y de algunas lecturas sobre la importancia de resignificar la experiencia psicótica para cada sujeto. Y hay una serie de cosas que, sin ser desde el psicoanálisis, porque la curiosidad es necesario que nos haga leer múltiples cosas que no sean solamente una exégesis bíblica de Freud y de Lacan, sino que es interesante allí esta curiosidad. No lo plantea el psicoanálisis, sino fundamentalmente no con cierta necesidad, dice él, eso me pareció re interesante, cierta necesidad de problematizar el lenguaje clínico en el uso puntual del trabajo con los pacientes. Porque, dice, el lenguaje clínico tiende a colonizar todas las experiencias y creencias del paciente, ¿no? Es interesante, porque es una lectura que hace un sujeto que habita el campo de la neurosis respecto del lenguaje, ¿no? Y que como el lenguaje clínico, que él cuando dice lenguaje clínico, dice el lenguaje que utilizan los profesionales en términos psicopatológicos, ¿no? A eso se está refiriendo. Cómo ese lenguaje coloniza las creencias y las experiencias de cada sujeto. Es decir, que eso deviene luego un insumo para la construcción de sentido sobre las propias experiencias, ¿no? Y eso es absolutamente problemático y él dice, bueno, eso te baja la autoestima, genera un límite importante respecto de los sentidos que uno tiene sobre su propia identidad, ¿no? Y una serie de cosas que me parecieron muy valiosas, porque me parece que ahí empalma algo que le da lugar fuertemente la perspectiva del activismo, que es una lucha, una disputa del sentido, una disputa respecto del sentido, ¿no? Que no es sin consecuencias, ¿no?, respecto a la experiencia subjetiva en el lazo y en el ámbito donde el sujeto habita en el mundo, los sentidos que se producen respecto de algo que lo nombra, que dice algo sobre él. Entonces, ahí la disputa por el sentido es una disputa clínico-política, ¿no? Ambas cosas, porque no es una cosa sin la otra, ¿no? Y decía algo muy interesante, que es cada centro de tratamiento, cada lugar donde haya atención a psicosis tempranas, bla, 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 tienen que tener una buena biblioteca, donde haya libros escritos de pacientes psicóticos de su proceso de recuperación. Porque eso implica tener a disposición narrativas de éxito, dices, ¿no? Que lo que nos está diciendo, en cierto sentido, no es una pelotudez,
es parte central del modo en que la disputa de sentidos y de producción de discurso en torno de los destinos, de la psicosis, de los pronósticos. ¿Cuánto de un pronóstico dicho por una voz habilitada no oficia de destino oracular, ¿no? ¿Cuánto de eso? Sin duda ahí el sujeto luego tiene que hacer todo un trabajo tan fuerte para remontarlo, las familias, ¿no? Tan fuerte para remontar esa idea que pone siempre a la expectativa un deterioro progresivo, siempre a la expectativa o frente a lo que acontece allí, ¿no? Una lectura a partir de una visión autorizada como lo es el discurso médico, ¿no? Porque uno después trabaja con las familias y bueno, y lo aclara, pone en juego su propia experiencia, le dice que no es así, que conoce y ha trabajado hace más de 10 años con pacientes psicóticos y que ese no es el pronóstico necesariamente, pero es que remontarla, pero duro, ¿no? Entonces, en ese remontarla duro, que implica propiciar condiciones de posibilidad para una enunciación, para crear otros destinos posibles, ¿no? Para la familia, ¿no? En el sentido de lo que la familia puede apostar en torno al sujeto, y para el trabajo que el sujeto tiene que poder, ¿no? Posicionarse para hacer. Porque allí hay algo que me parece que es inherente al trabajo en psicoanálisis, que implica que no es que es algo que uno puede hacer con el sujeto, sino que uno hace una apuesta, un ofrecimiento, y en esa apuesta y desde esa posición ética en abstinencia, haciendo una lectura en transferencia, eso es lo que implica un análisis, ¿no? Un análisis, con otras cosas que se ponen en juego, ¿no? Pero sin duda es un análisis, es un análisis. Está muy bueno tomar esto de la necesidad de pensarlo dialécticamente y de ver los distintos movimientos que se ponen a jugar, pero después súper interesante en ese mismo proceso tomar esto en el activismo, de tomar la palabra colonizar, para pensar también esto de cómo en algún punto oponerse a esa colonización es en sí mismo es un movimiento zarpado, disruptivo y donde genera una gran presencia. ¿Viste esto como que a veces decir esto de que se busca la asunción del sujeto, que cuando aparece, y hay una clara posición política ahí de leer, no solo entre líneas, sino plantear explícitamente, decir, a ver, este uso del lenguaje técnico, de lo específico, de la nominación, de la denominación, de mi padecimiento, planteado a otro, con un lenguaje, si se quiere, protocolar, específico, nombra una forma de mi estar en el mundo que no me incluye, digamos, y que no aloja lo más interesante de todo lo que, en todo caso, de todo lo que en ese proceso está sucediendo y está pasando, que es el recorte singular. Es como cuando uno encuadra y dice, delirio. Listo, entonces en el delirio se encuadra toda la producción de ese discurso, de esa posición, de esa posibilidad. Bueno, está atravesando situaciones más o menos sostenidas en el discurso delirante. Entonces uno dice, es muy fuerte que esté ese dejo de acento para intervenirnos y para en algún punto correr también en algún lugar de plantear si no tendría que haber cierta posición un poquito más de abstinencia, pero de la otra, en el marco de la hora de nombrar, ¿no? De tan rápidamente identificar, nombrar, registrar, y no habilitar a que en esa producción, leerla como este rulo, o como este ruido que uno más habitualmente en la neurosis permite, que aparezca en el marco del tratamiento, y decir, ¿por qué no dar lugar dentro de la producción del discurso del sujeto a que ese oficio también, como cierto ruido, como cierta cosa, a ver si algo de esto apunta a una producción de sentido o no, antes de rápidamente clasificarlo, delimitarlo y describirlo en un informe o en un uso específico de tratamiento, de planteo hacia otro profesional o algo para una coordenada, con una nominación donde es fuerte. O sea, me parece que ahí escuchar esto de la necesidad de que volver al otro protagonista no es solamente contarle lo que nosotros podemos diagnosticar, pronosticar, sino que también es escucharlo en su decir para ver cuánto de esto hace falta que sea clasificado de otra manera o no. Es súper interesante. Y me quedé pensando que vos en un momento lo nombraste a Héctor, a Fenoglio, hacia el pasar, y me quedó el registro de, bueno, más allá de su vasta experiencia también en el campo y lo que escribe y demás, siempre me queda un recuerdo de una charla cuando creo que presentaba La Telépata,
esa experiencia tan interesante que él describió de ese caso, y donde él decía justamente que lo que más le había interesado del caso, o particularmente esto del discurso, de la producción, era como que todo había aparecido con mucho protagonismo de parte de quien lo traía a la situación y de quien permitía que la situación sea Sí, utilizada. él plantea allí el respeto por el punto de vista, ¿no? Y Eso, el punto de vista y lo que propicia, en cierto sentido, es que hay algo allí. A mí lo que me gusta de Héctor, entre múltiples otras cosas, es que es un tipo muy clínico, y en esa lectura de la clínica produce un hacer que genera transmisión, ¿no? Pero bueno, es un hacer sobre la clínica, y eso me parece sumamente valioso, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese gesto de pensar a partir de la clínica y no retroceder, me parece, no retroceder ante algunas suposiciones de condición de posibilidad, es que hay un punto muy importante para el psicoanálisis, ¿no? Para poner a trabajar, que es qué hacemos cuando no hay palabra. ¿Retrocedemos? Solo se trata del propiciar. Yo creo que ahí los aportes de Winnicott, por ejemplo, son maravillosos en ese sentido para pensar algunas de estas cuestiones, porque sin duda nuestra posición como analistas, ¿no? Nuestra posición del psicoanálisis supone una apuesta que supone allí algo que puede no estar aún, que puede estar por advenir, ¿no? Y que sin duda allí, en esa apuesta que uno hace y sostiene, no solo supone que hay allí, sino que ofrece esa suposición para que el sujeto pueda tomarlo, identificarse eso, ¿no? Enganchar de allí para tomar un lugar de enunciación. Entonces, yo creo que el punto no es simplemente la palabra, el punto es propiciar condiciones de posibilidad de una interlocución, de la aparición de un lugar de enunciación, allí donde en algunas instancias, en algunos primeros momentos, será sin palabras, será con dibujos, será ¿no? con una mirada, con un permitirse ser rechazado, con múltiples cosas que son posibles como condición de posibilidad de instaurar allí, ¿no? Aquello que dé ocasión de aparición del sujeto. Digo esto porque en otras ocasiones se suponía que ese era un punto en donde el analista, como no tenía con qué trabajar, es decir, el paciente no hablaba, entonces, bueno, ahí ponían un acompañante, ¿no? Entonces, el acompañante propiciaba, digamos, si era un acompañante orientado, digamos, sosteniendo su clínica con una orientación psicoanalítica, producía efectos, o produce efectos maravillosos, en el sentido de que hay allí una restitución de la condición de sujeto del otro con el que trabaja, ¿no? Entonces, eso me parece que instala dos preguntas, ¿no? Hacia dos lugares. ¿Qué lugar de límite posible para el trabajo del analista allí donde no hay una palabra que sostenga inicialmente, ¿no? una posibilidad de intercambio con el otro, ¿no? Porque sin duda si el trabajo analítico propicia muchos efectos es porque algo uno está haciendo allí, tiene que pensar qué es lo que está haciendo, qué operatorias propicia, ¿no? qué movimientos subjetivos con los lugares de enunciación a los que convoca el otro, ¿no? Esa serie de cosas, me parece que es interesante que el acompañamiento terapéutico no solo tiene una eficacia y una riqueza por ubicarse en una posición distinta en el lazo con el otro, sino que también fuertemente interpela al psicoanálisis mismo y lo hace, ¿no? y lo invita a repensar un montón de cosas, ¿no? Lo hace retornar sobre cosas allí donde la eficacia de la clínica de la T, ¿no? Sin duda le devuelve al analista, bueno, tener que estar a la altura de la situación, ¿no? bueno, Entonces me parece que eso está bueno. tal cual. En este punto te propongo que hagamos una pequeña pausa y ya retomamos con esto mismo para seguir desarrollando en relación a la figura ahí de la T y lo que hay para construir en conjunto.
Bueno, y estamos de vuelta entonces en el circo de la vida. Y lo que te quería proponer ahora, Cecilia, luego de que tuvimos una buena introducción, hablamos 50 y tantos minutos donde hicimos un buen desarrollo, era permitirte cerrar a vos esta nota, este encuentro, con nada, con lo que me parece como que puedas hacer el registro final de esta transmisión que yo te decía fuera de aire, que lo viví, lo sentí y te lo agradezco, como una linda transmisión respecto de la posición también de un analista, ¿no? En el campo de la psicosis, cómo intervenís y desde dónde. Así que desde ahí te cedo palabra para que puedas terminar de cerrar ideas. Bueno, no, qué sé yo, a mí me parece que todo lo que fuimos conversando, digamos, apunta sin duda a la necesidad de pensar la posición del analista sostenida desde una apuesta que no es ni de cualquier modo, por supuesto, con ciertas especificidades, pero que sin duda tienen que ver no tanto con la prescripción de cierto encuadre preestablecido para el trabajo con la psicosis, sino que nos interpela todo el tiempo a tener que leer bueno, en verdad el psicoanálisis, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Situar allí la lógica del caso por caso también en la psicosis, ¿no? Y entonces en ese punto la flexibilidad que nos exige la psicosis a veces para ubicarnos en la posición del analista, sin duda, bueno, hace que tengamos que pensar todas las veces cuáles son las condiciones de posibilidad que propiciamos para un lugar de enunciación en el otro, cuando es incipiente, cuando es florido, o cuando es ¿no? Con mensajes que nos invitan a leer el rechazo en términos de nosotros sostener esa apuesta ahí, que pone en juego otras lógicas. A mí me parece que, sin duda, todo el modelo del trabajo con la psicosis ha estado muy preñado del modelo de la paranoia, ¿no? Entonces, avanzar en la apuesta en otros modos de presentación del sujeto en el campo de la psicosis, como la esquizofrenia, la psicosis más deficitaria, digamos cuya expansión florida del delirio no es lo que prima, me parece que es un desafío ético fundamental, ¿no? Y que sin duda la posición ética y abstinente respecto del lugar del sujeto, el respeto por su singular punto de vista, su modo de estar en el mundo, las cosas que lo brotan o lo estabilizan, tampoco serán todas, para todos los psicóticos iguales, ¿no? Sin duda, allí algunos balizamientos teóricos respecto de cuáles son las condiciones de desestabilización o estabilización, sin duda son de mucho valor, pero nunca vamos a encontrar en un libro el sujeto con el cual estamos trabajando. Entonces, eso que se nos presentifica tan claro en el trabajo con la psicosis, tendría que ser también claro en el trabajo con la neurosis, ¿no? Pero creo que entonces en ese punto tendremos muchas cosas también para que la psicosis nos haga repensar de nuestro trabajo también con la neurosis, ¿no? Yo creo que eso sin duda es un desafío fuerte, y en esto no estoy problematizando, bueno, sí estoy problematizando, pero bueno, no estoy haciendo una crítica destructiva de la noción de estructura, sino que sin duda habría que poder pensar, no a partir de aplicar teoría a nuestros pacientes, sino leer lo que acontece en la clínica para poder allí sostener nuestra posición ética para posibilitar un trabajo con el sujeto, ¿no? Entonces, me parece que es ese movimiento al que la psicosis nos interpela todo el tiempo, nos obliga a reinventar muchas cosas, ¿no? Allí donde pensábamos que Schreber era el modelo, bueno, sin duda, no hay muchos más Schreber que Schreber, así como no hay muchos neuróticos como el que viene cada día en tal horario a nuestro lugar, ¿no? Me parece que eso es todo un desafío para el psicoanálisis también, ¿no? Dejar de replicar lógicas psiquiatrizantes en nuevos nombres ligados al psicoanálisis, ¿no? Ahí Jaime, en su ensayo sobre el posescuelismo, me parece que es maravilloso, adhiero a cada palabra que está allí, y me parece que eso es el desafío que tenemos fuertemente, ¿no? Orientarnos a partir de los problemas de la clínica y no en modelos preestablecidos para aplicar e identificar cuál es el psicótico estándar, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran desafío. Y lo es fundamentalmente en el campo de la psicosis, cuando
vemos y nos encontramos con sujetos que quieren trabajar con lo que le pasa, quieren hablar de lo que les sucede, toleramos muy bien que el neurótico quiera hablar y quiera hacerse escuchar y la taladre el oído al vecino, al verdulero, a nosotros, pero cuando el psicótico quiere hablar, decimos, bueno, quiere hacer saber, tiene un empuje al testimonio, ¿no? Modos singulares de alojar eso, ¿no? Que sin duda tenemos que deconstruir fuertemente algunos clichés ligados al modelo de la paranoia, que me parece que es allí donde no hay que retroceder, ¿no? Creo que es un mensaje muy interesante para ponernos a pensar, y que eso tampoco es pensar teóricamente para luego aplicar en el acontecimiento que uno propicia para la emergencia de algo, porque nunca sabe uno qué va a aparecer ahí. Uno solo está cierto de su posición ética y de no gozar del paciente y de no con todo lo que esto implica, ¿no? Y no objetalizar, no propiciar una posición ética respecto a prácticas medicalizantes y objetalizantes. Y si uno tiene todos esos resguardos, es que puede estar tranquilo, ¿no? Porque también el concepto de, diríamos, la condición de psicosis siempre aparece asociada a alguna dimensión del riesgo, ¿no? Es, uy, ¿se brotará? ¿No se brotará? ¿Qué pasará? ¿No? Yo creo que ahí hay algunas cosas muy claras que sostener, ¿no? Decimos cosas muy claras de la cual estar advertidos para sostener una posición, y después el resto es una apuesta, ¿no? Que uno no es como va al casino y tira a pegar y si le va mal, no, obviamente es una apuesta calculada, una apuesta ajustada en términos de lectura clínica, ¿no? Y esa lectura es caso por caso, ¿no? Cada sujeto, las condiciones para brotarse serán distintas unas en otras, estabilizará más algunos aspectos en unos y en otros será distinto, ¿no? El encuentro con la familia de algunos será estabilizador y otros será para quilombo y así, ¿no? Entonces, en ese punto, me parece que la lógica del caso por caso y la posición ética de propiciar un lugar de enunciación para que el sujeto trabaje sobre los modos particulares que tiene de estar en el mundo, de sufrir, de repetir las cosas que acontecen, porque esta es otra dimensión que también me parece fuertemente en la psicosis, ¿no? Que hay la instauración de una temporalidad en la que el sujeto puede reconocerse de un modo distinto. Es un momento maravilloso, ¿no? Un paciente me decía una vez, ¿vos te acordás cuando yo salía a la calle así, así, así? Estaba re loco. Esos momentos donde hay un clivaje entre quién se es y quién se fue, y esa ocasión de historización temporal de un trabajo conjunto, ¿no? Con otro, en transferencia. Ay, transferencia, sí, es transferencia. ¿No? Será de otro modo, desde un lugar de enunciación del que estemos advertidos de modo distinto, pero sí la hay, ¿no? Bueno, no sé mucho más que decir. No, la verdad que te quiero agradecer porque, a ver, como te decía fuera de aire, pero te lo digo ahora también, me parece que mucho de esta entrevista se habilitó y se generó algo de la transmisión, que es tan importante y tan necesario en nuestra práctica, que es que cuando alguien la viene recorriendo y la va a trasladar a otro, se habilite también a transmitir, no solo a decir, que hay una distancia enorme. Así que te lo agradezco porque creo que tanto para mí como para todos los que van a disfrutar y todos los que van a disfrutar la nota, van a poder encontrar algo de esto. Y bueno, y será útil y servirá para ponerse a pensar, ¿no? Para seguir construyendo escenarios posibles de intervención en donde nos encuentre a todos y todas repensando las prácticas y repensando también las estructuras, que está bueno tomarlas así, ¿viste? Agarraditas, claro. Ahí. Son pinzas y están, pero para cuestionarlas también. Así que en ese sentido, bienvenida a tu intervención. Si terminamos siendo presa de las categorías que usamos para pensar, ya no pensamos. Así que más vale usarlas para pensar, ¿no? Si nos sirven para pensar, por supuesto, le damos todas las vueltas que sean necesarias. Si necesitamos otras categorías para pensar, las usamos. No todos los autores han pensado todos los temas. No existe, el autor Rodulfo dice esto, ¿no? El psicoanálisis no es un saber de conjunto que pueda remitirse, ¿no? A un autor que abarca todos los problemas propios del psicoanálisis, ¿no? En ese punto a mí me gusta mucho esto que él dice, ¿no? Que el psicoanálisis ha comenzado varias veces, ¿no? Se ha reinventado varias veces, cuando tuvo que pensar la clínica con niños, cuando tuvo que pensar
trabajo en salud pública, como tú, que pensás el trabajo con la psicosis, ¿no? ¿Qué otra cosa hacer más que seguir pensando en términos de lo que acontece en la clínica, ¿no? No hay nada que aplicar acá, me parece que tampoco tendría nada que aplicar en ningún momento, no tendría que haber saber para aplicar, ¿no? Sino que, digamos, las categorías tienen que servirnos un poco para orientarnos en aquello que necesitamos pensar y orientar también, un proceso de análisis, ¿no? Bueno, buenísimo. Así que bueno, estaremos en esa. Queda abierta la puerta de la carpa. Buenísimo, buenísimo, claro, seguro. Bueno, me halaga muchísimo esto que decís de la transmisión, porque a veces uno tiene temor de no ser suficientemente teórico porque aburre, entonces uno se pone a citar todo lo que, o ser demasiado liviano, entonces, bueno, tiene tanto para contar y no, bueno, entonces que me digas esto, bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, me gusta que algo de esto se produzca, ¿no? Que es lo que le da razón de ser a los encuentros con otros, ¿no? Que siempre es así, lo que uno se encuentra pensando no es algo que pensó en la soledad, que se fue a la montaña y bajó con la iluminación, ¿no? Pensando en las supervisiones, en los trabajos en equipo, ahí uno se encuentra diciendo algo que no es que lo tenía pensado de antes, ¿no? Algunas cosas que sí, ¿no? Por supuesto, cuando uno da una clase, un seminario, una cosa, obviamente, no es que va a la que te criaste, pero sí se producen muchas cosas pensando con otros. Y yo creo que eso es la base central del enriquecimiento también del trabajo en equipo, esto que decíamos, el trabajo con la clínica del acompañamiento, con otros, clínica entre varios, ¿no? Así que ahora vamos a dejar habilitado a que otros lo tomen y que hagan con esto un puntapié para otra cosa y para seguir. Lo que quieran. Vale.